Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encantará, especialmente si son fans de las series turcas y, más concretamente, de esa pareja que nos tiene a todos suspirando, Serkan y Uzge. Vamos a explorar un momento inesperado, un giro de guión que literalmente derritió corazones y nos hizo a todos gritarle a la pantalla. Sí, hablamos de ese instante en el que Serkan Bolat, el hombre de hielo, sucumbió ante el encanto de Uzge Gürel. Pero antes de que nos metamos de lleno en este romance que nos tiene cautivados, quiero pedirles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. No se pierdan nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y curiosidades sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para revivir ese momento inolvidable en el que Serkan, nuestro arquitecto favorito, quedó completamente enamorado de nuestra querida Uzge. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Serkan Bolat, un hombre exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Un robot prácticamente. Y luego aparece Uzge Gürel, una mujer brillante, apasionada, optimista y sobre todo, auténtica. Dos polos opuestos que, como ya sabemos, se atraen de una manera magnífica. Al principio, la relación entre Serkan y Uzge es puramente profesional. Una colaboración forzada, un contrato, un juego de apariencias. Serkan necesita a Uzge para un proyecto importante y Uzge, a su vez, ve en Serkan una oportunidad para avanzar en su carrera. Pero como suele suceder en las mejores historias de amor, las cosas no salen como estaban planeadas. La magia de esta pareja radica en la forma en que se complementan. Uzge aporta la calidez, la espontaneidad y la alegría que le faltan a Serkan. Ella es el sol que derrite su hielo, la sonrisa que ilumina su rostro, la vida que llena su vacío. Serkan, por su parte, le ofrece a Uzge estabilidad, seguridad y una visión diferente del mundo. Él la desafía a salir de su zona de confort, a perseguir sus sueños y a creer en sí misma. Pero ¿cuál fue ese momento crucial, ese instante mágico en el que Serkan se dio cuenta de que Uzge no era solo una colega, sino algo mucho más importante? ¿Cuándo supo que estaba perdidamente enamorado de ella? Hay varias escenas que podrían considerarse como puntos de inflexión en la relación entre Serkan y Uzge, pero hay una en particular que, en mi opinión, destaca por encima de las demás. Hablo de ese momento en el que Uzge defiende a Serkan ante una situación injusta. Recuerdo perfectamente la escena. Serkan está siendo atacado por la prensa, acusado de algo que no hizo. La presión es enorme, la situación es tensa. Serkan, fiel a su estilo, se muestra impasible, intentando mantener la calma y el control. Pero por dentro está sufriendo. Y entonces aparece Uzge. Como una leona defendiendo a su cachorro, se planta frente a los periodistas y con valentía y convicción, defiende a Serkan. No le importa lo que digan, no le importan las consecuencias. Lo único que le importa es protegerlo. En ese instante Serkan la mira con asombro. Ve en sus ojos la sinceridad, la lealtad y el amor incondicional. Se da cuenta de que Uzge no solo lo apoya profesionalmente, sino que también se preocupa por él a nivel personal. Es en ese momento, creo yo, cuando Serkan comprende la profundidad de sus sentimientos por Uzge. La forma en que Uzge lo defiende sin dudarlo ni un segundo, es lo que realmente lo conmueve. No es solo la acción en sí misma, sino la intención que hay detrás. Es la prueba de que Uzge lo quiere tal como es, con sus defectos y virtudes. Es la confirmación de que ha encontrado a alguien que lo acepta y lo valora por lo que realmente es. Después de ese incidente, Serkan comienza a ver a Uzge con otros ojos. Ya no la ve solo como una socia o una amiga, sino como la mujer de su vida. Empieza a mostrarse más vulnerable, más abierto a sus sentimientos. Le revela sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Se permite ser humano por primera vez en mucho tiempo. Y Uzge, por supuesto, lo recibe con los brazos abiertos. Ella siempre supo que debajo de esa coraza de hielo se escondía un hombre sensible y cariñoso. Lo ayuda a sanar sus heridas, a superar sus traumas y a encontrar la felicidad. La relación entre Serkan y Uzge no es perfecta, por supuesto. Tienen sus altibajos, sus desacuerdos, sus momentos de duda.
Pero lo que los hace especiales es su capacidad para superar los obstáculos y para seguir amándose incondicionalmente. Su amor es un ejemplo de que los opuestos se atraen, de que el amor puede transformar a las personas y de que, a veces, las cosas más inesperadas son las que nos traen la mayor felicidad. Y esa escena, ese momento inesperado en el que Uzge defiende a Serkan, es la clave de todo. Es el detonante que desata la pasión, el amor verdadero y la conexión profunda que existe entre ellos. Es, en definitiva, el momento que derritió el corazón de Serkan Bolat y nos hizo creer en el poder del amor. Ahora bien, hemos llegado al final de nuestro viaje. Espero que hayan disfrutado reviviendo este momento tan especial entre Serkan y Uzge tanto como yo. Recapitulando un poco, exploramos cómo Serkan, el hombre de hielo, se enamora inesperadamente de Uzge gracias a su valentía y lealtad. Vimos cómo la defensa de Uzge ante la prensa fue el punto de inflexión que reveló la profundidad de sus sentimientos y transformó su relación. Discutimos también cómo su amor, aunque lleno de desafíos, es un ejemplo de pasión y conexión genuina. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho suspirar tanto como a mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo conmigo en que ese fue el momento clave en el enamoramiento de Serkan? ¿Hay alguna otra escena que consideren importante? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Compartan sus teorías, sus momentos favoritos y todo lo que les venga a la mente sobre esta increíble pareja. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta. No les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. También compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Serkan y Uzge. Hagamos crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más chismes, análisis y curiosidades sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Bien, ahora vamos a ampliar un poco más todo esto, manteniendo el mismo estilo cercano y apasionado, sumergiéndonos en los detalles y explorando las complejidades de la relación entre Serkan y Uzge, y esa escena clave. Para entender realmente el impacto de ese momento en el que Uzge defiende a Serkan, necesitamos analizar a fondo a ambos personajes. Serkan Bolat no es un villano, aunque a veces lo parezca. Es un hombre marcado por la disciplina extrema, el trabajo constante y probablemente algún trauma del pasado que lo ha convertido en esa coraza de frialdad que todos conocemos. Su vida es un laberinto de responsabilidades, proyectos y expectativas altísimas. No se permite el error, no se permite la debilidad. La emoción es un lujo que no puede permitirse. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Un hombre con un gran corazón, un sentido de la justicia agudo y una necesidad desesperada de conexión humana. Solo que no sabe cómo. No ha aprendido a expresar sus sentimientos, a confiar en los demás, a bajar la guardia. Y es ahí donde entra Uzge. Uzge Gürel es el opuesto polar de Serkan. Es pura energía, optimismo y bondad. No tiene miedo de mostrar sus emociones, de reír a carcajadas, de llorar cuando es necesario. Es una persona genuina, sin dobleces, que irradia luz a su alrededor. Y esa luz es precisamente lo que empieza a derretir el hielo que rodea a Serkan. Al principio, Serkan ve a Uzge como un simple medio para un fin. Una pieza más en su engranaje perfectamente calculado. Pero poco a poco empieza a darse cuenta de que ella es mucho más que eso. Su espontaneidad lo desconcierta, su alegría lo contagia, su honestidad lo desarma. Uzge le muestra un mundo nuevo, lleno de posibilidades y emociones que él ni siquiera sabía que existían. La relación entre ellos evoluciona lentamente a través de encuentros fortuitos, malentendidos cómicos, momentos de tensión y, por supuesto, chispas de atracción innegable. Serkan se resiste con todas sus fuerzas, porque sabe que enamorarse de Uzge significaría perder el control, dejar que sus emociones lo dominen, abrirse a la vulnerabilidad. Y eso es algo que no está dispuesto a hacer. O eso cree él. Llegamos entonces a ese momento crucial, la escena de la que hemos estado hablando. Serkan está en el ojo del huracán, acusado injustamente por la prensa.
Su reputación está en juego, su empresa corre peligro, su mundo se está desmoronando. Y él, fiel a su estilo, intenta mantener la compostura, aparentar que todo está bajo control. Pero por dentro está sintiendo el peso de la injusticia, la soledad y la desesperación. La prensa es voraz, implacable. Lo acosan con preguntas incisivas, lo atacan con acusaciones falsas, lo juzgan sin piedad. Serkan se defiende como puede, pero la situación es insostenible. Está acorralado, sin escapatoria. Y entonces aparece Uzge. No es un acto premeditado, no es una estrategia calculada. Es un impulso, una reacción visceral. Uzge no puede soportar ver a Serkan sufriendo, siendo atacado injustamente. Su corazón la impulsa a actuar, a defenderlo con uñas y dientes. Se planta frente a los periodistas con la mirada firme y la voz segura. No les grita, no los insulta. Simplemente les dice la verdad. Les explica la situación desde su perspectiva, les muestra la integridad de Serkan, les recuerda que detrás de la imagen fría y distante hay un ser humano con sentimientos. Su defensa es apasionada, sincera y convincente. Logra calmar a la prensa, desviar la atención y, lo más importante, proteger a Serkan. En ese momento, Uzge no es solo una socia o una amiga. Es una guerrera, una protectora, una defensora de la verdad. Serkan observa la escena en silencio con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había visto a nadie defenderlo de esa manera, con tanta valentía y convicción. Se da cuenta de que Uzge no solo lo apoya profesionalmente, sino que también se preocupa por él a nivel personal, que lo quiere tal como es, con sus defectos y virtudes. Es en ese instante, creo yo, cuando Serkan comprende la profundidad de sus sentimientos por Uzge. Ya no puede negarlo más. Está enamorado de ella, perdidamente enamorado. Y no solo por su belleza, su inteligencia o su encanto, sino por su bondad, su lealtad y su capacidad de amar incondicionalmente. Después de ese incidente, Serkan comienza a cambiar. Se vuelve más vulnerable, más abierto a sus sentimientos. Empieza a mostrarse tal como es, sin máscaras ni corazas. Le revela a Uzge sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Se permite ser humano por primera vez en mucho tiempo. Y Uzge, por supuesto, lo recibe con los brazos abiertos. Ella siempre supo que debajo de esa coraza de hielo se escondía un hombre sensible y cariñoso. Lo ayuda a sanar sus heridas, a superar sus traumas y a encontrar la felicidad. Pero el camino hacia la felicidad no es fácil. Serkan y Uzge tienen que superar muchos obstáculos, tanto internos como externos. Tienen que lidiar con sus propios demonios, con las presiones de la sociedad, con los celos, los malentendidos y las intrigas. Sin embargo, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Su conexión es profunda, genuina e indestructible. Se aman incondicionalmente, se apoyan mutuamente y se inspiran para ser mejores personas. Su relación es un ejemplo de que los opuestos se atraen, de que el amor puede transformar a las personas y de que, a veces, las cosas más inesperadas son las que nos traen la mayor felicidad. Y esa escena, ese momento inesperado en el que Uzge defiende a Serkan, es la clave de todo. Es el detonante que desata la pasión, el amor verdadero y la conexión profunda que existe entre ellos. Es, en definitiva, el momento que derritió el corazón de Serkan Bolat y nos hizo creer en el poder del amor. Podríamos incluso profundizar en los detalles de la filmación de esa escena. Los gestos sutiles de los actores, la iluminación que enfatiza la tensión, la música que acompaña la emoción. Todo contribuye a crear un momento mágico, inolvidable. También podríamos hablar del impacto que tuvo esa escena en la audiencia. Los fans de la serie enloquecieron, comentaron en las redes sociales, crearon memes y vídeos. La escena se convirtió en un fenómeno viral, un símbolo del amor incondicional y la valentía. En resumen, el momento en el que Uzge defiende a Serkan es mucho más que una simple escena de una serie de televisión. Es un punto de inflexión en la historia de amor de dos personajes complejos y entrañables. Es un ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas y de cómo, a veces, las cosas más inesperadas son las que nos traen la mayor felicidad. Y es, sin duda, uno de los momentos más memorables y emocionantes de la serie.